De corrupción interesantes, pero nos está esperando. Candidata de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez. Buenas tardes. Oye. Ya estamos. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes que nada, ¿están ustedes preparados para gobernar si ganasen? ¿Está Podemos preparados en Andalucía o les han pillado sin tenerlo todo montado? Bueno, seguramente quienes convocaron las elecciones esperaban cogernos a contrapié, pero sin embargo hemos demostrado a lo largo de un mes que llevamos preparando esta candidatura y preparando este programa, que estamos a la altura de las circunstancias. Desde el mes de enero el tiempo político y el tiempo histórico es convulso y es condensado, y nosotros tenemos la flexibilidad suficiente porque tenemos músculo, porque tenemos a la gente, porque tenemos a quienes llevan mucho tiempo planteando alternativas, que están ilusionados con el proyecto y participando. Y ya digo, en un mes hemos sido capaces de montar una candidatura por primaria abierta y ciudadana, elaborar más de 400 propuestas concretas para Andalucía, hacer una campaña que está llenando las plazas de ilusión, de expectativas, de gente que incluso dudando acerca de lo que van a votar asiste a nuestros actos para escuchar y entender nuestras propuestas, y por tanto yo creo que quizá no solo el miedo cambie de bando, sino también la sorpresa cambie de bando y se la lleven ellos el próximo 22 de marzo. A ver, candidata, que todo apunta a que van a ser necesarios pactos. Podemos en Andalucía, ¿hay alguna fuerza política que ustedes descartan a priori para pactar? Mire, nosotros con las fuerzas políticas que estén dispuestas a implementar procedimientos de emergencia ciudadana, a declarar una situación de emergencia habitacional que vive Andalucía, a plantear medidas concretas para cambiar el sistema productivo y que sea autosuficiente, a parar los recortes en educación, en sanidad y en dependencia que tanto daño están haciendo a la mayoría social en Andalucía, vamos a llegar a acuerdos y vamos a hablar. Eso sí, es poco de esperar que quienes llevan durante todos estos años planteando exactamente las políticas contrarias vayan a cambiar de cara a la negociación y al acuerdo con nosotros, pero sin embargo nuestra responsabilidad es plantear la necesidad de llegar a esos acuerdos, porque nosotros no somos patriotas de partido, lo que queremos es cambiar la realidad en Andalucía. Es decir, no descartan, por ejemplo, pactar con el Partido Popular. A priori no lo descartan. Dependerá del contenido. Claro, hay otra cosa, no solo está el programa, no solo están los eventuales acuerdos que se puedan tomar sobre medidas concretas y urgentes para Andalucía, sino está también la coherencia, ¿no? Y nosotros entendemos que el Partido Popular, pero también el Partido Socialista, lo que han estado haciendo a lo largo de estos años es incrementar el sufrimiento social, es decir, las reformas laborales que han provocado despidos masivos, la apuesta por una política agraria común que ha perjudicado enormemente al campo andaluz, los despidos de profesores y los recortes en sanidad, no se corresponden con una voluntad de cambio que pueda darse a última hora. Es bastante poco esperable, sin embargo nuestra obligación es hablar y hablar. Señora Rodríguez, pero defínase de verdad, o le pido un titular. ¿Usted es de izquierdas o de derechas? ¿O de centroizquierda o de centroderecha? ¿Cómo se definiría políticamente? Bueno, yo lo he dicho muchas veces, personalmente soy una persona de izquierda. Lo que plantea Podemos no es que no somos ni de izquierda ni de derecha. Lo que plantea Podemos es que lo que está ahora sobre la mesa en el debate es el sentido común. Es la necesidad de paralizar las políticas de austeridad que nos conducen al desastre social, que es el que se está dando ya, el que estamos viviendo ya en los pueblos y ciudades, y por otro lado, que pone en riesgo el crecimiento económico. Es lo que estamos diciendo, y eso puede haber gente que no se identifique con el patrimonio de la izquierda, con su forma de entender las cosas, con su análisis de la realidad, que se sienta identificado con la necesidad de ese proyecto para el aquí y el ahora. ¿Podemos se cargaría el PER? Bueno, ahora ya no se llama PER, pero para que todos los andaluces nos entiendan. Ustedes se cargarían el PER porque usted lo ha cuestionado en estas últimas horas y ha hablado de redes clientelares. En ningún momento hemos cuestionado el PER. O sea, que diga Susana Díaz ahora que estamos reproduciendo el discurso de la derecha, lo que denota es nerviosismo. Y Susana Díaz está nerviosa porque por primera vez en Andalucía hay una alternativa a su gobierno que no pasa por el PP. Nosotros hemos planteado que el PER es necesario, candidata, usted sí en las últimas horas sí ha cuestionado la gestión del PER y ha hablado de redes, digamos, que utilizan el PER para tener controlados a los ciudadanos, por decirlo de alguna manera. Esta es la segunda parte. El PER tiene que continuar, es necesario en los pueblos, pero es necesario que sea más transparente. Que los fondos del PER se gestionen mediante bolsas públicas de empleo, que no siempre se hacen en los municipios, que los fondos del PER se repartan entre las personas que están en los pueblos y no se den siempre a los mismos, o no se dejen de dar siempre a los mismos.
Es decir, tener en cuenta criterios técnicos a la hora de repartir esas ayudas. Eso es lo que estamos planteando, porque es lo que nos traslada la gente en los pueblos donde el PER está implantado, que es que hay que tratar esas ayudas de la forma más transparente posible para que no sean herramientas de ningún partido político, ya sea del PSOE o sea de Podemos. O sea, las ayudas se reparten en función de unos criterios claros y objetivos, y entonces pues son ayudas transparentes. Si no, pues pueden ser herramientas en manos de algún partido y no nos parece de recibo. Y la segunda parte es que a lo que aspiran la gente de los pueblos de Andalucía es a tener un sistema productivo en el campo que genere empleo de calidad, que no dependa solamente de las ayudas del PER, sino que desarrolle el potencial agrícola y rural de nuestros pueblos en Andalucía. Si usted ganase, ¿expropiaría la Giralda? ¿Sería expropiada la Giralda de Sevilla? La mezquita de Córdoba también lo ha lanzado en las últimas horas. Mire, lo que nos planteamos nosotros en el programa es la necesidad de auditar públicamente y de evaluar el impacto de las inmatriculaciones que se hicieron a raíz de la reforma de la ley hipotecaria por parte del gobierno del señor Aznar. Son más de 4.500 inmatriculaciones, es decir, propiedades que antes eran de titularidad pública y que luego se convirtieron en bienes privados, y entendemos que es necesario entender cuál es el impacto patrimonial y el impacto económico que eso ha tenido para la defensa del patrimonio en nuestra tierra. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con la defensa de la identidad y de la memoria del pueblo andaluz. Es decir, que lo tengo aquí, que en la mezquita de Córdoba, en la mezquita catedral, se reparta una octavilla donde se diga que es la catedral de Córdoba, pues me parece que es no entender el carácter mestizo de la sociedad y de la cultura andaluza, de su memoria y de su historia, y por tanto también es necesario defender esa identidad y entender que la mezquita no solo es catedral, sino que es mezquita catedral. Y por otro lado, una propuesta que nos parece razonable y de sentido común, que es necesario tener la titularidad pública de los bienes patrimoniales en Andalucía, al tiempo que la gestión puede ser mixta, de forma que se respeten sus dos usos, tanto el uso para el culto y el uso que tiene que ver con los usos religiosos, como el que tiene que ver con su expresión cultural, con la actividad turística que allí se desarrolla. Entendemos que es una propuesta de sentido común, la plantean además otros partidos, ¿no? No entiendo por qué pues esta voluntad de alguna manera de atacarnos por una medida que están planteando muchísimas plataformas ciudadanas, que están planteando incluso instituciones internacionales, que recordar que son también patrimonio de la humanidad, y bueno, que nos parece en definitiva de sentido común. Candidata Teresa Rodríguez, Esperanza Aguirre, en la COPE esta mañana, fíjese, si gana Podemos, se acabó la libertad, escúchelo. A mí Podemos, claro que me parece que es digno de dar miedo. Aquí si viene Podemos, no vamos a volver a votar libremente. No, porque, mire, ayer han dado una muestra. En el Parlamento Europeo, han votado en contra de que se libere a los presos políticos. Es que es alucinante. Eso es lo que les gusta a Podemos, que la oposición esté en la cárcel, y eso es lo que van a hacer. Termino. ¿Qué van a hacer? Quitar todos aquellos mecanismos que las democracias libres tenemos para que cuando un gobierno lo hace mal le podamos quitar, que son la justicia independiente y los medios de comunicación libres. Candidata, ¿a Podemos le gusta que la oposición esté en la cárcel? Evidentemente que no, evidentemente que no. Nosotros estamos planteando no solamente defender y respetar los marcos democráticos actuales, de hecho por eso estamos claramente posicionados contra leyes como la ley Mordaza, sino que además somos favorables a reforzar esos mecanismos de control ciudadano y de control público sobre las instituciones, y decimos revocabilidad, es decir, no solo queremos que se vote cada 4 años, sino que pueda haber un control entre legislatura y legislatura de los cargos electos para que desempeñen bien sus funciones, para que no pueda haber sospechas de que se corrompen, para que no pueda haber sospechas de que hacen mal su labor y defienden los intereses no de la mayoría, sino de los amigotes y de las empresas cercanas, ¿no? Llama la atención que precisamente Esperanza Aguirre hable de calidad democrática cuando hemos asistido a una serie de episodios muy tristes en este sentido, ¿no? Pero, candidata, donde hay una ley Mordaza brutal, donde hay represión, donde la calidad democrática cada vez es un desastre cada vez mayor, es en Venezuela. ¿Por qué ayer, usted ha sido eurodiputada, por qué ayer los eurodiputados de Podemos no han votado en contra de la represión en Venezuela, de la represión del régimen de Maduro? ¿Por qué? Si dice usted, estamos en contra de la ley Mordaza. Mordaza, la de Maduro es un pedazo de mordaza.
Mire, nosotros desde el Grupo Parlamentario Europeo siempre hemos defendido los mismos criterios, que es el marco de la defensa de los derechos humanos, el marco de la condena a la dictadura y el marco de la condena a la represión. Lo hemos hecho muchas veces y lo haremos con cualquier país del mundo, sea cual sea. Hemos planteado una serie de enmiendas a esa resolución que se presentaba, que nos han tenido en consideración, y esas enmiendas iban en la dirección precisamente de lo que alguien poco sospechoso como el secretario general de las Naciones Unidas ha planteado para ese caso, que es la necesidad de diálogo y la necesidad de negociación más allá de las sanciones. Que nosotros no apoyemos una resolución que tiene un claro interés por instrumentalizarse partidariamente por parte del Partido Popular no significa que estemos defendiendo el mismo marco de los derechos humanos, sea en Venezuela, sea en Arabia Saudí o sea en México. Pero, candidata, fíjese, ayer hay una votación. En tema de derechos humanos en el Parlamento Europeo lo dicen, ¿no? Ayer hay una votación, anoche, votación, y votan, bueno, ustedes a Izquierda Unida, es decir, es una votación simplemente para reprobar la represión en Venezuela. Si ustedes están en contra de la represión en cualquier lugar del mundo, hubiera sido muy fácil votarla. ¿Por qué no? Eso es lo que algunos no entendemos, es que nos parece incomprensible. Es decir, ¿por qué no votar algo que significa condenar la represión? En Venezuela, en este caso. ¿Por qué creen ustedes que es una operación política? No solo significa condenar la represión, significa llevar un camino sin salida, la necesidad de un proceso de diálogo y de mediación en Venezuela, que es exactamente lo que ha propuesto el secretario general de las Naciones Unidas y, bueno, otro poco sospechoso en este caso que el Papa Francisco. El camino de esa resolución es un camino sin salida, es un camino de sanciones que va a perjudicar al conjunto de la población venezolana. Más allá, imagínense que nos cae una sanción por la ley Mordaza, condenada y puesta en cuestión por instituciones poco sospechosas también como Amnistía Internacional. ¿Sería de recibo que hubiera una sanción al conjunto de los españoles al respecto? Es que hay formas de hacer resoluciones. Nosotros éramos partidarios de condenar la represión en Venezuela y en ese sentido hicimos las enmiendas que queríamos poner en consideración, no se aceptaron y por tanto pues no nos vamos a meter en el camino de utilizar los derechos humanos como una vía partidista de ningún partido, ¿eh? Una cosa más, que me acaba de mencionar la OTAN un par de veces. Escucha al ministro Margallo y me gustaría una respuesta clara. Si Podemos gobernase este país, ¿saldríamos de la OTAN, sí o no? El ministro Margallo cree que ustedes quieren sacarnos de la OTAN. La decisión o la declaración de abandonar la NATO es probablemente el peor momento para hacer una declaración de este tipo, teniendo en cuenta las amenazas que el secretario general ha señalado, algunas de las cuales las tenemos en la puerta de casa. Es obvio que salirse de la NATO haría a España un país infinitamente más débil. El sitio de España, de acuerdo con el gobierno, es Occidente, no es ni el este ni el Caribe. Señora Rodríguez, si Podemos gobernase, ¿ustedes querrían que España fuese de la OTAN? Es muy sencillo, ¿sí o no? El programa para las generales, Antonio, no está definido todavía, será en el marco de ese programa que tendremos ese debate. En cualquier caso, nosotros lo que sí defendemos es la necesidad de ir por el camino de las Naciones Unidas en la resolución de conflictos, es decir, la estrategia de la OTAN para hacer frente a lo que se hace llamar la amenaza islámica nos parece que no ha dado buenos resultados, que lo que ha provocado es precisamente más integrismo y precisamente más amenaza en ese sentido, no solo para las sociedades occidentales, sino para las propias sociedades de los países musulmanes, de los países árabes, y por tanto es necesario ir buscando la vía del diálogo. La estrategia de buscar un nuevo chivo expiatorio para incrementar la belicidad a nivel mundial no nos parece oportuna, pero insisto en algo que es muy concreto. Yo estoy centrada en Andalucía, estamos haciendo el programa para Andalucía porque son las elecciones andaluzas ahora, y cuando llegue el momento de debatir acerca del programa para las generales, sin duda ese debate pues estará puesto sobre la mesa al conjunto de la sociedad. Teresa Rodríguez, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué resultado firmaría usted ahora mismo? ¿Un 14, un 15% de los votos? Nosotros lo hemos dicho muchas veces, si ciudadanos comunes y corrientes, en mi caso profesora de instituto, hemos dado el paso a hacer política es porque no queremos tener un papel testimonial. Nosotros entendemos que es necesario y urgente en España y en Andalucía un proceso de regeneración democrática serio que cambie el mapa político. Por tanto, un resultado que no suponga una mayoría suficiente para gobernar y para aplicar las medidas que entendemos que son cuestión de sentido común, de comer, de la gente que lo está pasando mal aquí, pues sería un mal resultado. Por tanto, nuestra apuesta es por una mayoría suficiente para gobernar porque entendemos que es lo que toca ahora y que es lo que es urgente aquí. Una cosa más, nos acaba de llegar
no sé si ha visto el anuncio que la formación política Vox ha realizado, anuncio express, después de su declaración diciendo queremos expropiar la Giralda. Usted lo ha explicado aquí ahora mismo, pero no sé si ha podido escuchar el anuncio de Vox. Es una formación que se define como derecha-derecha. Está formada por gente que militaba antes en el Partido Popular, derecha-derecha, Santiago Abascal al frente, Francisco Serrano es su candidato en Andalucía. Escuche porque es fuertecillo, ¿eh? Prepárese, señora Rodríguez, escuche. En Vox no queremos una España con burcas, no queremos una España en la que las mujeres no puedan conducir, no queremos una España en la que a la mujer se la trate peor que a un perro, no queremos una España en la que los hombres tengan que arrodillarse obligatoriamente 5 veces al día mirando a la Meca. Y no queremos que desde la Giralda se arroje a los homosexuales o que se les ahorque. Nosotros queremos una España en libertad. Y por eso Vox defenderá en el Parlamento de Andalucía y en todas las instituciones la identidad católica de España. ¿Era respuesta a su propuesta de expropiar la Giralda, señora Rodríguez? Bueno, en primer lugar decir que quien confunda el integrismo islámico con el carácter mestizo de la cultura y del patrimonio artístico andaluz es que viene absolutamente de otro planeta. Es decir, que la Giralda y que la mezquita catedral son dos símbolos de un momento de esplendor en nuestra tierra, en Andalucía, que forma parte de nuestra forma de ser, que forma parte de nuestra forma de entender también la convivencia y la tolerancia, y lo quiera confundir con el integrismo islámico actual, insisto, es que está fuera de órbita completamente. Esta mañana hacíamos broma incluso con nuestro jefe de prensa diciendo que le había dado miedo ver lo que había dicho Vox por si lo fuéramos a arrojar por el campanario de la Giralda. Es decir, un poquito de rigor y un poquito de comprensión de la realidad de nuestra tierra y del cuidado de la memoria y de esa identidad mestiza de la historia del pueblo andaluz, de la que estamos tan orgullosos, ¿no? Un respeto a la identidad de Andalucía, ¿no? Candidata, gracias. Sí, la verdad es que es fuertecillo. Eso de no veo yo, aunque ganase Podemos, no veo yo a los homosexuales siendo arrojados desde el Giraldillo. Un abrazo, candidata. Suerte. Hablamos la próxima semana. Muchas gracias, Antonio. Bueno, no sé si te ha sorprendido. Aroga, te he visto viendo el vídeo de Vox. Es un poquito fuerte, hay que reconocerlo, ¿no? La verdad es que cuesta mucho trabajo pensar que esas cosas pasen en mi tierra, y ni más ni menos que delante de la Giralda, ¿no? Que si ha sido algo, desde luego no es el símbolo de lo que esta gente interpreta que pasa allí. Bueno, creo que hay un aterrizaje de las derechas en Andalucía impresionante, que la derecha hasta ahora ha sido allí monocorde. Hay expresiones ahora distintas de la derecha. Por una parte Vox, que es una escisión extrema del Partido Popular, por otra parte Ciudadanos, también con alguna que otra extravagancia, y incluso con el propio PP, que parece que está nervioso porque hay una pelea por primera vez que fractura a la derecha en Andalucía. Las declaraciones de ayer del delegado del Gobierno en Andalucía que me parecen absolutamente, aparte de maleducadas, xenófobas en relación con Albert Rivera y con Ciudadanos, con quien precisamente no tengo muchísima simpatía, pero me parece que va en contra incluso de la propia identidad de los andaluces. En Andalucía da igual llamarse Ibrahim que llamarse Abraham, que llamarse Anthony, que llamarse Albert. Que llamarse Albert, da igual. Y fíjate, en Cataluña hubo un tal Pepe Montilla, de Nájar, que gobernó Cataluña. Sí, pero bueno, a lo mejor en Cataluña también hay gente que piensan como este señor del Partido Popular. Pero no sé lo que pensaban en Cataluña, solo sé que había un andaluz al frente de la Generalitat. Pero sí voy a decir una cosa que decía Blas Infante, ¿no? Considerado padre de la patria andaluza. En Andalucía no hay extranjero, se ponga como se ponga Vox y el Partido Popular. A ver, más sobre el escándalo de la Púnica. Información muy interesante que hoy publica Óscar López Fonseca en Voz Populi. Óscar López Fonseca, buenas tardes.